Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de diciembre. Capricornio, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Capricornio. Vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 4 de bastos. Para algunos de ustedes se concretan algunos contratos, proyectos. Si estás buscando trabajo, puede ser que se te dé. Cuestiones en la familia, te preocupa alguien de la familia o alguien de la familia está preocupado o preocupada por ti. Veo que estás preocupado y ocupado, accionando, poniendo mucha acción, mucha actividad, ya sea a los contratos, a los cierres, a cuestiones familiares, etcétera. Entonces veo, Capri, que vas a tener un diciembre muy movido. Vamos a comenzar con tu salud. Para algunos de ustedes puede ser que tengan les cueste trabajo dormir, ¿ok? Para otros les cuesta trabajo despertar. Entonces, pues, bueno, esto pudiera ser señal, puede ser de alto colesterol, ¿ok? El no tener energía y así, entonces hay que cuidar las grasas. Veo que recibes noticias. Las cosas van avanzando poco a poquito y ahora sí que será muy importante cómo te expresas, cómo comunicas, así, en tus avances. Por ejemplo, si estás haciendo algún tipo de trámite o algo relacionado aquí a un proceso referente a la salud, pues siempre recuerda ser paciente. En la salud emocional, mira, veo que le estás echando ganitas. Aquí puede ser que haya una conexión muy bonita. Quieres, sin embargo, a veces quieres dejar atrás las emociones y hacer más caso a la razón, hacer más caso a tu intuición, ¿ok? O tal vez para algunos de ustedes su intuición les dice sí, es ahí. Para otros de ustedes de repente se quieren dejar llevar y de repente entra ese razonamiento que te dice no, no Capricornio, ve con los pies en la tierra y así estás. En la cuestión espiritual, mira, para algunos de ustedes veo que van a tener que tolerar a alguien que no les cae tan bien, ¿ok? Van a tener que como soltar un poquito. Aquí hay una situación que no está en sus manos o se les sale de las manos o no te corresponde tal vez a ti hacer mucho o opinar o cosas así. Entonces te va a costar mucho trabajo ser paciente, Capricornio. Mucho trabajo. Para algunos de ustedes se ven reconciliaciones, reuniones. Para otros no quieren ir a una reunión o no quieren estar con ciertas personas. Les va a costar. Sobre todo porque tienen que trabajar mucho su tolerancia en este mes de diciembre, o tal vez te vas a encontrar con alguien que no querías o así, ¿no? Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes están aprendiendo a soltar un poquito, están aprendiendo pues a no controlar la situación y eso de alguna manera les va a ayudar para avanzar o para que las cosas pues estén en armonía. Capricornio, pues bueno, eso es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, Capri. Abajo del mazo tenemos el 10 de copas. Las cosas van bien, hay celebración. Tendrás que tener paciencia. Para algunos de ustedes van a tener paciencia respecto a un emprendimiento. Para otros se acerca una nueva etapa. Pueden ser que quieran invertir, hacer algo nuevo, hacer algo diferente o tal vez aquí puede ser que hagas equipo con alguien, pero tienes que trabajar mucho tu paciencia, tu tolerancia, que a veces no tienes, Capri. A veces no tienes porque quisieras que todos trabajaran como tú o que todos fueran tan perfeccionistas como tú, Capri. Pero pues no es así.
Lo bueno de ti es que yo te veo lanzándote, te veo aventurándote. Raro en ti, Capricornio, porque tú a veces de repente como que eres muy estructural y quieres que sí o sí salgan bien las cosas, por tanto a veces no quieres apostar. No quieres apostar a veces donde no estás al 100% seguro, pero yo veo que en este caso sí lo vas a hacer y sí vas a tener que ser paciente, Capricornio. Y bueno, vamos a ver. Ok, tenemos el 9 de espadas. Mira, yo veo que estás accionando. Cuando algo no te gusta, veo que accionas. Accionas con amor, accionas con mucha amabilidad y veo que aquí hay situaciones que pueden ser emocionales que de alguna manera vas a usar como combustible y te empoderan, Capricornio. Te van a estar empoderando en este mes de diciembre. Veo que necesitas dejar ir algunas cosas emocionales o que no se metan en cuestión de economía, ¿ok? No dejar que te afecte. Veo que vas a oportunidades, sobre todo de liderazgo o a trabajar mucho en equipo. Este diciembre yo te estoy viendo mucho fuerte que vas a tener que trabajar con otras personas o que vas a tener que ser paciente o que vas a tener que hacer, o sea, ya no por ti, sino por todos. En el futuro, mira, te veo muy bendecido en el futuro, te veo accionando, te veo tomando los retos. A veces te preguntas si las cosas como las haces así tendrían que ser o qué puedes mejorar o a veces de repente estás en esa energía y de repente estás como que ya no lo quieres hacer. Entonces vas a estar así como que en un vaivén. Diciembre es un mes muy bueno para ti, Capricornio, por lo que estoy viendo. Y veo que vas a tomar el toro por los cuernos, salvo en esos momentos que a veces de repente se dejas entrar la flojera o de repente se te olvida dar gracias de todo lo que tienes. A veces se te olvida lo afortunado o la afortunada que eres, Capri. Y bueno, vamos a ver ahora referente al amor, Capri. Amorts, para mis Capri hermosos. Abajo del mazo tenemos el 6 de pentáculos. Miren, para algunos de ustedes, o no quieren darse cuenta que el que estés coqueteando aquí y allá puede estar lastimando aquí a una persona, o tal vez aquí algo te molesta, pero tratas como de ignorar, ¿no? Como de, ay, no pasa nada. Para algunos de ustedes es probable que algo se complique en el amor por otras personas. Esto puede ser otra persona, puede ser la familia, puede ser una amistad, puede ser lo que sea. No te gusta el trato que tiene esa persona con la persona de tu interés o la persona de tu interés no le gusta el trato que tienes con X o con Y personas. Y eso de alguna manera trae problemas. Te sientes traicionada, te sientes traicionado o tal vez sientes, ¿será que están hablando de mí? ¿Será que sí puedo confiar? O sea, pues no sé por qué estás así. Para otros de ustedes es probable que ustedes no se dan cuenta de que tal vez no deberías hablar mal de la persona de tu interés o de tu pareja, porque no te das cuenta que es una manera de faltarle al respeto, o la otra persona no se da cuenta que a veces hay ciertas cosas, pequeños detalles que te hacen que te hacen que te den tu lugar, o pequeños detalles que tal vez dices, ay, no sé, no es para tanto, o qué exagerado, qué exagerada. No, tienes que darle el lugar a tu pareja. Vamos a ver la situación. Tenemos el mundo. Para algunos de ustedes podrían estar lidiando con una persona referente a redes sociales. Se acerca un nuevo ciclo, se cierra un nuevo ciclo. Veo avances.
Veo que te aventuras. Para algunos de ustedes, sobre todo para los que no tienen una conexión, veo que se aventuran a... Viene una nueva etapa para ustedes. Para otros podrían estar lidiando con algún Libra. En sí yo veo que las puertas se te abren. Si tienes una conexión, sería bueno mudarte, ¿ok? Si vives, vaya, si no vives tú solo con tu pareja, buscar, pues, pues que tengan su espacio. Para algunos de ustedes podrían estarse mudando o viajando. Para otros veo que hay un avance, ¿ok? Y veo también que tendrás que tomar ciertas decisiones. Es el momento. Todavía no viene karma, todavía no se ven consecuencias, pero sí que es el momento, o sea, ya se están empezando las cosas, ya se está poniendo todo en balanza y es el momento de que tomes decisiones, se te abren oportunidades. Así que debes sopesar todo referente a tu situación sentimental, ¿ok? En la posición de la persona de tu interés. Mira, aquí hay una persona que quiere disculparse contigo, que quiere una oportunidad, pero estás en su mente, estás en sus pensamientos y esta persona, pues no se ve que vaya a tomar acción, pero siempre está pensando en ti. Para otros de ustedes, aquí una persona que ya no está en este plano y que le hubiera gustado arreglar las cosas contigo, que le hubiera gustado que le perdonases, que le hubiera gustado disculparse contigo. En tu posición, yo veo que tú tienes paciencia o estás en espera de algo que vale la pena, o tú no te vas a mortificar o no vas a andar del tingo al tango. Tú, Capri, sabes querer y sabes querer bonito, ¿vale? Entonces yo te veo siendo paciente. En la medida en la que más te importa una persona, tú eres más paciente. Es lo que veo. Vamos a ver, referente a alguien de tu pasado. Para algunos de ustedes, alguien de su pasado puede ser que tuvieron algo importante. Para otros de ustedes, esta persona puede ser que ya tenga, pues, esté haciendo sus cosas, su familia, etcétera. Para otros de ustedes puede ser que alguien de su pasado se hayan conocido muy, muy chiquitos y de alguna manera tú construiste ciertas cosas con esta persona, con alguien de tu pasado. Para otros esta persona ya formó una familia. Y para otros, yo veo que aquí alguien se veía contigo. Se veía contigo en todo y te quiso desde hace mucho tiempo. Tal vez anduvieron en cierta etapa, pero desde mucho antes esta persona ya como que estaba destinada de alguna manera a que se conocieran. Ujú. Y lo que vivió contigo, lo que viviste con esta persona, dio sus frutos o aprendieron muchas cosas. Es lo que yo veo. En el futuro lo que veo posible signo de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio. Para otros un Sagitario, puede ser que vengas de ustedes. Miren, para algunos de ustedes se aproxima una situación en el futuro referente a una amistad que es el trabajo. Para otros, ustedes sueltan una situación y se concentran en el trabajo. Y aquí una amistad aprovecha para acercarse a ti. O tú sabes que alguien se alejó de una persona y de alguna manera estás como, pues sí, ¿no? Apoyando, apoyando por no decir esperando oportunidad. Para algunos de ustedes, para otros, pues aquí simplemente hay una amistad donde yo veo que hay interés, ¿ok? Para otros, para su conexión, los que ya tienen una conexión, veo que las cosas van muy bien y que están siendo comprensivos el uno con el otro, ¿ok? Pues vamos a sacar un consejo rápidamente para ti. Medita, medita Capricornio, trata de... Mira, si tú meditas, vas a brillar porque vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad.